pero me acuerdo muy bien a hora de almuerzo, ese día que me llamaron, finales de mayo del año 2019, me llamó el presidente del Consejo Superior a decirme: usted es el rector de la Universidad de los Andes, acaba de ser elegido de manera mayoritaria, 23 votos contra 12, una cosa así. Nunca lo he dicho, yo no estaba completamente feliz. Yo dije, hijo de madre, me cambió la vida, ahora otra vez vuelven las obligaciones. Y cuando asumí la rectoría en julio de ese año, 2019, viví una época muy dura, Andrés y Nicolás. Mi papá se murió al mes y yo empecé a tener problemas de insomnio. Y en algún momento dije, yo, ¿para qué me compliqué la vida? ¿No? Con ustedes, Alejandro Gaviria en 13%. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Alejandro Gaviria es rector de la Universidad de los Andes, ha sido ministro de Salud de Colombia, ha escrito varios libros y también ha publicado investigaciones académicas. Lo último que uno esperaría de alguien que tanto ha logrado es que su introducción al mundo laboral haya sido traumática o, como dice él, frustrante. Yo tuve una entrada al mundo profesional frustrante porque tuve una cosa complicada, Andrés, no tenía mucho trabajo. Y yo quería trabajar mucho, ¿no? Yo quería que me pusieran trabajo y quería jugar un papel. Uno cuando tiene su primer trabajo, con razón es idealista. Yo trabajé por allá programando computadores y había un trabajo como que no se había hecho en mucho tiempo. Yo lo logré hacer muy fácil, tenía ya mucha experiencia en eso porque yo había estudiado ingeniería civil, pero había estudiado mucha programación. Y después de eso, después de los 2 primeros meses, yo no tenía mucho que hacer. O sea, hiciste tan bien el trabajo que te quedaste sin trabajo. Exactamente, yo dije por allá en un discurso que había creado mi propia obsolescencia. Un poco en lo que está empeñado la humanidad ahora. Yo le manifestaba a mi jefe esa inquietud y no le importaba. Como quien dice, bueno, pues usted no tiene mucho trabajo, pues haga lo que tenga que hacer. Y yo no me resignaba a eso. Fue frustrante por mucho tiempo. Y cuando tuve un segundo trabajo me pasó más o menos lo mismo. Y en ese segundo trabajo no me aguanté. Y escribí una carta de renuncia a los 7 meses diciendo, yo no sé por qué me contrataron. Y eso causó un revuelo en gestión humana, en esta compañía, ¿no? La gente decía, este man viene y renuncia diciendo eso. Para el individuo que entra a formar parte de una organización, el impulso natural ante la inconformidad suele ser el de conformarse. Y es que para resistirlo habría que creer que uno, apenas un individuo, va a poder transformar algo tan robusto como una organización. Una idea cuando menos ilusa. Por eso, en su primer trabajo, a Alejandro Gaviria, su jefe, le sugería aplicar la estrategia más milenaria de todas, la adaptación. Y me di cuenta, tal vez, Andrés, que la gente se adapta, incluso se adapta a una situación inercial, se acomoda, se va, no sé, como aperezando. Sí, hay cierta complacencia con un entorno que no es muy exigente y que uno podría simplemente recibir su sueldo y hacer su cosita todos los días e irse. Yo tenía cierta rebeldía por dentro, dije, no me voy a adaptar, cierto idealismo. Yo decía, yo quiero jugar un papel distinto a esto. Todo idealismo tiene algo de rebeldía, y toda rebeldía se ve forzada a hacer concesiones con la realidad, sobre todo cuando uno es joven y apenas está en ese choque inicial con el mercado. Pero me pasó algo, y les cuento, esto nunca lo había contado en mi vida. Estaba pues yo peleando con mi trabajo. Yo me acuerdo que un día tuve una pelea en la casa con mi papá, y yo dije, bueno, me tocó irme de la casa aquí. Eso no pasó a mayores. Pero ese día dije, ahora sí quiero mi trabajo porque ahora necesito más que nunca este sueldo, porque ya este techo que tengo aquí. Entonces, de pronto hay cierta comodidad. Hay gente que pues tiene que adaptarse porque pues hay
hay una familia que mantener, hay un arriendo que pagar, hay unos servicios públicos que cumplir al final del mes. Entonces, no todo el mundo tiene la comunidad de rebelarse en contra de un trabajo que no está completamente alineado con sus ideales. Y eso es triste, ¿no? De ahí viene el 13% de ustedes, yo creo. La resignación para Alejandro no era una imposición de la tiranía de las oportunidades y gracias, aunque bueno, agradecer tal vez no es el verbo apropiado para referirse a lo que pasó, pero igual gracias a una experiencia que tuvo en el año 1989, la resignación para Alejandro Gaviria dejó de ser una opción. Era un viernes en la noche, año 1989, en el pico de los problemas de narcotráfico en Medellín. 2 años después, en el 91, en el 92, Medellín tendría la tasa de homicidios más alta registrada en el mundo en mucho tiempo, 400 por 100.000 habitantes. Yo fui a visitar a mi novia, que vivía por la Cuarta Brigada de Medellín. Había comprado un Renault 4 rojo con uno de los primeros salarios de ese trabajo que no me gustaba, en el que no hacía nada. Y me cerró un taxi a la altura de la Plaza de Toros de Medellín. Me cerró un taxi y yo paré y vi que se bajaron 2 personas de la puerta de atrás. Y uno de ellos se levantó la camisa y me mostró el arma. Y en ese momento dije, aquí me van a robar el carro. Y me bajé, casi que a entregarles las llaves. Y uno de ellos me pregunta, ¿el carro tiene seguro? Y yo no entendí la pregunta. Yo creí que tenía seguro y es que si me iban a pagar a mí una plata por si me robaban el carro. Y le dije, sí. Y él estaba hablando de otro tipo de seguro, un seguro que es que básicamente si usted apagaba el carro y lo volvía a prender, el carro a los 2 o 3 kilómetros se apagaba y había por allá un botoncito en las entrañas que uno tenía que espichar, presionar para que el carro volviera a prender. Entonces los tipos me dicen, móntese al carro, porque dice, este carro se nos va a apagar y este es el único que sabe cómo presionar el botoncito ese escondido para que vuelva el carro a prenderse. Y en esas, el carro nunca se apagaba, nunca se apagaba, nunca se apagaba, los tipos comienzan a ponerse nerviosos. Y uno, en medio del nerviosismo, comienza a decirle al otro, ya mataste, hijo de puta. Y yo, Andrés y Nicolás, fui completamente racional en ese momento. Yo decía, aquí está en juego mi vida. Yo tengo que tratar de hablarles a ellos. Y hablaba todo el tiempo, tanto que uno me dice, no hable tanto, no hable tanto, no hable tanto. Yo le decía, mire, déjeme aquí, yo no voy a decir nada, se pueden llevar el carro, les entrego mi billetera. Y el tipo decía, cállese, cállate. Y el otro le decía, el que estaba manejando el otro, mataste, hijo de puta. Y el otro me empezó a pegar con la cacha de la pistola y después frenan súbitamente, me arrojan a una cuneta, uno se baja del carro, me apunta con el arma, pero no me dispara, se suben al carro y se van. A mí me habían quitado los zapatos y yo me acuerdo que yo en medias corrí 3 kilómetros hacia abajo hasta que llegué a una estación de policía. Feliz, yo dije, esta vaina no lo puedo creer que estoy vivo, no lo puedo creer. Después vino cierto estrés postraumático, ese recuerdo permanente. Yo por esa experiencia me vine a vivir a Bogotá y esa experiencia un poco me cambió la vida, ¿no? Y esa experiencia también fue un rompimiento con ese mundo del trabajo donde no estaba completamente satisfecho, eso también. Yo ahí dije, no, yo voy a hacer otra cosa, quiero estudiar algo más, no me voy a resignar. No hay experiencia más formativa que estar cerca de morir, decía Carl Sagan, y agregaba con algo de humor que si no fuera tan peligrosa se la recomendaría a todo el mundo. Ese encontronazo con la muerte no sería el último para Alejandro, fue en todo caso un punto de inflexión, uno que lo llevó a estudiar una maestría en economía y a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, un punto de inflexión que sobre todo nos da pie para hablar de Alejandro Gaviria, el hombre que se debate entre la reflexión y la acción.
Ya empezamos. No- sí, ahora sí arrancamos. Listo, entonces si Eh, quieres, listo. nosotros nos robamos un par de frases tuyas y las hemos usado. Hubo una que usábamos mucho al principio y luego la dejamos de usar, que es esta frase de la vida no es lo que uno imagina, sino lo que aprende a querer. Esa es una de las que te robamos, pero queremos empezar a conversar por la segunda que te robamos, que no es precisamente sobre carrera, o por lo menos no lo escribiste en un espacio en el que estuvieras hablando de eso, que era algo así como, para el cambio social no conviene ni la reflexividad pasiva ni la acción irreflexiva. Y nosotros la sacamos de contexto y dijimos, oiga, para la carrera profesional tampoco funciona un poco la fórmula. No se trata tampoco de salir todo el día con la maleta a trabajar, 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 ni estar en el sofá soñando con lo que uno podría hacer o no sé qué. Arranquemos por ahí. Vos que sos tan ocupado y que has tenido cargos como tan exigentes, ¿cómo has hecho como para crear espacios de reflexión? O sea, ¿cómo se ha visto esa frase y si te parece que es aplicable a la vida o si nosotros estamos haciendo una herejía robándola? En ningún momento una herejía, Andrés. Primero, gracias por la invitación. Esa frase, si mal no recuerdo, la escribí yo siendo ministro, donde la reflexión no era un tema ni siquiera bien visto. O sea, era simplemente la acción todo el tiempo. Usted tiene que estar en una llamada, tiene que estar o en el Congreso, tiene que estar en los reflectores de manera permanente. Y encontrar una especie de ámbito de reflexión era mal visto. Y yo creo que ahí viene esa frase, ¿no? Diciendo en todos los ámbitos de la vida, incluso en aquellos cargos, profesiones, instancias donde hay más acción, uno tiene que tener momentos de reflexión. La reflexión es fundamental porque ilumina la toma de decisiones y por lo tanto enriquece la acción. Y esto no siempre es fácil de digerir. Tenemos la idea de que el trabajo es acción pura. Y claro, el trabajo tiene que ser acción. Pero si esa acción no está bien digerida, si el esfuerzo de la jornada no se aplica donde se necesita, bien se puede estar perdiendo el tiempo. Trabajar también es pensar. Y como trabajar también es pensar, encontrar espacios para reflexionar también es una responsabilidad. Y eso no siempre es sencillo, sobre todo cuando uno es ministro de salud y todo el mundo espera que uno esté, como decimos en Colombia, camellando día y noche. Y para hacerlo uno tiene que ser oportunista, voy a decirlo así. Cualquiera. Por ejemplo, yo a veces encontraba entre 1:30 y 2 de la tarde, ¿no? Acababa de almorzar temprano. La primera reunión de la tarde era a las 2 de la tarde y yo encontraba un espaciecito y me refugiaba, trataba de que nadie me molestara y leía y apuntaba. En los aviones siempre encontré un espacio. Y encontraba, Andrés y Nicolás, que esos espacios eran muy productivos, que uno tomar nota. A mí siempre me gusta mantener una libretica y algo con que escribir en cada momento. Volver sobre las tareas, tratar de darle a todo un orden. En uno de sus anteriores trabajos el panorama era muy distinto. Allí no estaba mal visto que alguien dedicara su tiempo a la reflexión. Es más, en su paso por el Departamento Nacional de Planeación, Alejandro tenía una suerte de licencia para pensar. Hay una frase, una anécdota que define cuál era mi trabajo. Uno de mis jefes era un economista antioqueño, hoy es profesor de AFIT, Carlos Esteban Posada. Y mi jefe me dijo, acabo de tener una conversación con Rudy Gómez, que era el ministro de Hacienda. Y le dijo, no, tengo este grupo aquí trabajando. Y entonces Rudy Gómez le dijo de manera más o menos irónica, muy bueno que se vayan a estudiar allá. O sea, no estábamos trabajando, en el fondo era un trabajo muy intelectual, estudiábamos artículos académicos, incluso en esa época creamos una serie como de documentos de trabajo que se llamaba Archivos de Economía. Y tuve esa satisfacción, un trabajo que era, en este caso, sí completamente reflexivo. Pero si la acción irreflexiva no conviene, su opuesto, la pasividad reflexiva, tampoco conviene. O por lo menos a Alejandro Gaviria no le bastaba. Pero yo tenía por dentro mi pedacito que decía, esto está bien, me gusta algo más. O sea, quiero tener también un poco de acción en ese trabajo. No conviene ni la acción irreflexiva ni la reflexividad pasiva.
En sus siguientes trabajos Alejandro tendría un poco más de acción, más adelante lo verán, pero por ahora quedémonos otro rato con esta idea de existir entre dos mundos. Y es que así como existe el mundo de la acción y el mundo de la reflexión, existen otros polos entre los que Alejandro constantemente se está debatiendo, como por ejemplo la tensión que se genera entre la realidad y el relato. Cuando uno hace parte de una organización compleja, y es el caso del ministerio, y es el caso aquí de la Universidad de los Andes, uno no tiene tiempo, Andrés, de hablar con todo el mundo. Y la gente tiene un apetito por una visión, por un relato. Este man, ¿para dónde va? ¿Cuál es su visión del ministerio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y cuando uno encuentra un espacio de reflexión y puede construir, digámoslo de esta manera, entre paréntesis, con cierta elocuencia, o sea, tomándose en serio las palabras, un relato, eso puede aunar voluntades y construye en una organización compleja un sentido de propósito, que tal vez es la función principal del líder. Este relato del que está hablando Alejandro es uno que se construye sobre la marcha, uno que cuando él era ministro de Salud, él iba narrando a través de publicaciones en su blog. Y yo me di cuenta que si yo lo escribía y lo ponía en el blog, lo iba a leer mucha gente. Y yo me di cuenta que así también, no solamente en la audiencia interna, a la que yo le estaba apuntando de manera inmediata, sino audiencia externa, que en el tema político es importante. Los médicos, por ejemplo, que tenían todas las dudas del mundo sobre un economista, ministro de Salud, comenzaron a leer esto. Y yo tuve 2 o 3 momentos reveladores cuando médicos me dijeron, yo lo odiaba a usted, pero usted me convenció, porque me mostró una visión. Entonces, en uno de esos textos introspectivos yo dije, de pronto escribir también es gobernar. Hay una frase famosa que educar es gobernar, pero yo dije, no solamente educar, escribir en el sentido de ir construyendo por escrito, disponible para todo el mundo, un relato de lo que uno quiere hacer. Entonces, eso también es importante, me parece. La utilidad del relato no se agota con producir una visión. El relato también sirve para darle sentido a la propia vida, despejar el camino y poder seguir avanzando. Cuando yo digo eso, en el fondo, es que uno va construyendo una especie de relato también de uno mismo, ¿no? En su vida, ¿no? De las cosas que hace, de las dificultades. Y ese cuento, que termina siendo un poco de ficción, se va volviendo una realidad, porque esa narrativa es como el espejo en el que uno se va viendo. Y a mí eso me parece importante. Cuando estaba de ministro de Salud, un colombiano que hoy trabaja en Canadá me mandó un artículo que se había publicado en The Economist. Y el artículo era sobre los últimos 90 días de una persona en un cargo de cierta visibilidad, no necesariamente un funcionario. Y tal vez el consejo principal para los últimos 90 días era, usted tome control de la narrativa. E incluso proponían, escriba un libro. Yo no fue que le hice caso, pero a mí me tocó escribir un libro que me enfermé de cáncer y tuve una necesidad casi vital de escribir algo. Pero me di cuenta que con ese libro yo en parte controlé la narrativa de lo que había hecho, de lo que había tratado de hacer, de mis logros, pero también de mis extravíos, ¿no? Y que por más que iban a criticar, yo ya tenía ya por escrito una narrativa y que las críticas un poco más aisladas iban a tener menos poder que esa historia. Entonces, esto es la reflexión sobre la vida profesional, sobre un pedacito. Eso podría aplicar también, Nicolás, sobre la vida nuestra, ¿no? Hay una frase de Italo Calvino que a mí me gusta repetir, que leí por allá en un artículo de economía, incluso de manera un poco extraña, que decía, las cosas solo le pasan al que sabe contarlas, que me parece muy interesante, ¿no? Las cosas solo le pasan al que sabe contarlas. Pero ojo, la importancia del relato no es una invitación a inventarse las cosas. Una cosa es que las cosas solo le pasen al que sabe contarlas, y otra muy diferente sería afirmar que las cosas pasan siempre y cuando alguien sepa contarlas. Por eso la narrativa tiene que estar un poco, Andrés, aterrizada, ¿no? Y yo creo también en la disciplina fáctica, ¿no? No inventarse un cuento. El mundo de la política es muy diferente al mundo del mercado en eso que tú dices. En el mundo del mercado tú no puedes echar un cuento porque la retroalimentación es inmediata. Tú eres un emprendedor, pones un restaurante, la gente llegó o no. Y puedes echar un cuento el más bonito del mundo, pero ahí está la realidad. En el mundo de la política, que funciona en una realidad un poco más simbólica, tú puedes ser un mal funcionario, pero contar un cuento que la gente se lo crea. Por eso también hay que tener cuidado con la narrativa, porque si no todo se vuelve una especie de ficción interesada. Pero eso no significa que no sea importante también. Pero los pies en la tierra, las dos cosas, ¿no? Yo siempre he estado como en ese mundo, ¿no? En esa
especie de búsqueda de equilibrio entre cierto realismo, a veces exagerado, yo a veces puedo pecar de exceso de realismo, pero también una capacidad de conectar los puntos, ¿no? Y contar historias, también ha sido parte de mi vida. Seguimos con Alejandro Gaviria, un hombre entre dos mundos, después de esta pausa. Alejandro Gaviria por lo general está en medio de una tensión entre dos polos opuestos, la reflexión y la acción, el relato y la realidad. Y existe otra tensión en la que se ha visto envuelto desde muy pequeño, la que se tensa entre la libertad y la ambición profesional. Yo te quiero llevar a otro momento de tu vida, Alejandro, en el que yo pude estar como espectador. Yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar Derecho en el 2012 y me dijeron en mi primer semestre, tiene que meter... Economía colombiana. ¿Cómo se llama esa clase? Economía colombiana o principios de economía, una cosa así. Sí. Bueno, economía colombiana, digamos, con Alejandro Gaviria. Y yo, por supuesto, la metí siguiendo el consejo y a los 2 meses... me nombrado ministro. Aunque Alejandro Gaviria renunciaba porque lo nombraron ministro. Y me acuerdo esa última clase en la que tú estuviste, en donde vino toda la facultad de economía, y yo me acuerdo pensar desde mi silla de primíparo, qué susto pasar de ser profesor mío a ser ministro de salud. Como, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Primero, una cosa que yo aprendí a darme cuenta de un defecto que tengo, Nicolás, es que soy muy averso al riesgo. O sea, mi primera reacción es, qué susto también, yo no voy a asumir este reto. Pero después viene un proceso de introspección donde yo ya comienzo a balancear de manera más razonable como costos y beneficios. Pero esa decisión fue muy difícil para mí, Nicolás. Y yo creí en un momento que tenía el control, pero no lo tenía. El rector de la universidad en su momento me dijo, me han llamado el gobierno, yo creo que usted debería aceptar este reto. En parte, aquí en la universidad nos interesa influir sobre la función pública. Personas que yo conocía me decían lo mismo. Entonces yo dije, me toca asumir este reto. Cuando estaba a punto de tomar la decisión, yo creo que fui a un restaurante aquí en el centro de Bogotá y estaba el periodista Mauricio Vargas y yo en voz alta le dije, íntimamente yo no quiero aceptar. Yo valoro mucho mi independencia. Y él me dijo, su independencia es para gastársela. Y en ese momento me di cuenta que tenía razón. Que este era un reto más o menos ineludible. Era un reto ineludible. Era también una carga pesada que ahora tendría que soportar. También, Nicolás, tengo que confesar que muchas noches en ese carro blindado, donde yo no me sentía del todo cómodo yendo del ministerio hacia mi casa, yo decía, ¿para qué me metí en esta vaina, no? Porque era un puesto muy difícil, donde yo no tenía todo el control, donde yo me sentía muchas veces aislado, solo, diciendo este problema sobre la quiebra inminente del sistema de salud, que me tocaba a mí manejar una quiebra permanente, está sobre mis hombros. Y este no es un problema mío, es un problema del país, es un problema de Colombia, pero yo sentía que yo no iba a ser capaz solo. Muchas noches así. Las crisis, y esto sí que ya lo tenemos claro, son angustiosas. Pero hay algo aún más angustioso, la crisis inminente. Esa que no ha llegado, pero se sabe que viene en camino. Es el momento previo a que aparezca el asesino en serie de la película de terror. El suspenso acumulado de la sombra que cada vez es más grande, pero cuya amenaza real aún no se ha materializado. Había visto años antes algunas películas sobre la crisis financiera en Estados Unidos en el año 2008-2009, donde veía la crisis que sienten muchas personas cuando hay una quiebra inminente y uno no puede, y yo me sentía muchas veces así, ¿no? Esto se me vino encima, esto se me vino encima. Muy difícil fue, muy difícil. Muchos. Y si alguien dice, bueno, ¿cuál fue su logro? Fue que eso no se quebrara, o sea, que el sistema de salud de Colombia no se partiera en 1000 pedazos, no tuviéramos una crisis sistémica.
Y eso no se valora, ¿no? La gente cree que eso es fácil, eso era muy difícil. Y yo logré de nuevo con relatos, con palabras, con generación de confianza, actuando no solamente en el ámbito de la acción, sino en el ámbito de las historias también, de lo simbólico, ir generando confianza para que endógenamente las cosas fueran mejorando. Y lo que era más o menos inevitable cuando yo entré, que era una crisis absoluta del sistema de salud, que habría llevado a muchos muertos en Colombia, no ocurriera. Cuando uno ve personajes como Alejandro que asumen una responsabilidad que incluso a los espectadores más lejanos nos genera preocupación, uno no puede evitar preguntarse por qué se mete en esas. ¿Para qué, como diría él, complicarse la vida? Yo había sido columnista 8 años, decano 6, y había escrito muchos libros, había estado opinando desde lo intelectual, había participado en muchos debates sobre el sistema de salud, y sentí que dar ese paso, o no dar el paso mejor, era casi una forma de cobardía. Eso fue lo que sentí cuando él me dijo esa frase. Que resguardarme, no complicarme la vida en esa instancia, no tenía sentido ni siquiera ético. O sea, que yo había tenido la oportunidad de educarme en el exterior con una beca que había pagado el gobierno colombiano. Me habían dado la oportunidad de aprender y de opinar y decir lo que quisiera por 8 años, una columna del Espectador. Que había tenido muchos privilegios que de alguna manera debería pasar a la acción. Eso lo sentí. Además de sentir que se trataba de una obligación que le imponían sus privilegios, había algo menos circunstancial, algo enterrado en lo profundo de su psique que también lo volcaba a asumir el reto. Desde chiquito era así. Yo me acuerdo que cuando yo vi los cursos se llamaba Comportamiento y Salud en quinto bachillerato, que eran sobre las ideas de Freud, y vimos eso del yo y el super yo y el ello. Y yo siempre desde ese momento dije, yo soy un esclavo del super yo, ¿no? He tenido esa conciencia atormentadora por mucho tiempo. Que también es bueno, yo no puedo decir que sea malo, también es una forma de tener una motivación intrínseca para hacer ciertas cosas, que yo creo que es una vida es importante, ¿no? Y yo soy disciplinado y soy estructurado también en lo que hago. Y por eso, por ejemplo, he sido capaz de escribir un libro siendo ministro, porque yo digo, con un poco de estructura, con método y voluntad, uno hace lo que sea. Y yo terminé mi doctorado muy rápido, por ejemplo. Generalmente la gente se demora 5 o 6 años, yo al tercer año ya lo había terminado. Y los papers no eran los mejores, eran normales y se publicaron bien, pero ahí sí es concentrado a lo que toca. Ser esclavo del superyo, estar en la constante búsqueda del logro sometido a la más admirable de las disciplinas, no deja de tener su precio a pagar, uno que él mismo reconoce. Hace poco vi un texto que había escrito uno que fue alumno mío, que estudió en la misma universidad que yo estudié el doctorado, la Universidad de California en San Diego, que decía una cosa muy bonita, la reflexión sobre su doctorado. Decía, yo escribí este artículo, lo pude publicar bien, pero sobre todo disfruté la vida, fue aquí, fue allá, fue allá. Yo dije, de pronto yo no tanto, ¿no? Cuando estuve en mi doctorado, y yo viví en una ciudad muy bonita, en el sur de California, en San Diego, llena de lugares maravillosos para caminar, para ir a conocer, de pronto no disfruté tanto. Pero bueno, es un poco la naturaleza de lo que uno es. Cuando uno piensa en un momento de cáncer o donde la vida está en riesgo, si se quiere, yo intuitivamente pensaría que algunos aspectos de la vida cambian después de eso, o muchos. Específicamente tu relación con el trabajo, tu visión hacia el trabajo, ¿sientes o ves ahora que tuvieron algunos cambios, que antes veías el trabajo de una forma y ahora de otra? Sí, yo no sé si el trabajo o dijéramos el ámbito profesional cambió en este sentido, en un sentido muy preciso. Mis ambiciones profesionales disminuyeron. O sea, yo ya dije, puedo tener este puesto como rector de la Universidad de los Andes, que es un puesto de prestigio, puedo estar trabajando aquí en un cubículo pequeño y lo veo igual.
O sea, como que de alguna manera empecé a vivir en un mundo más allá de cierta ambición profesional. Yo dije, bueno, ya fui ministro, tuve una experiencia dura y nuestra enfermedad fue de alguna manera un llamado de atención. Y eso es una situación privilegiada, porque pues yo no estoy buscando otro puesto, ¿no? Y eso, como dije, si yo mañana me voy de este trabajo de rector de la Universidad de los Andes y me voy para un ámbito mucho más estrecho, a construir tal vez pequeñas historias, a trabajar con una comunidad, estaría contento. Porque eso me parece extraño. Me encantaría ver si. No, O sea, no, Andrés, es porque de alguna manera cuando pues a uno le dicen, bueno, usted de pronto le quedan algunas semanas o meses de vida, eso es un sacudón muy berraco. Y yo dije en el fondo, pues pasar tiempo con mi familia, tener un poco más de tiempo para mí, eso es tal vez más esencial que el mundo laboral. Yo sentía que yo ya había tenido pues un recorrido laboral interesante. No pleno, no, tampoco voy a describirlo de una manera o darle una dimensión que no tenía, pero empecé como a habitar ese mundo muy interesante, ¿no? El cáncer disminuyó sus ambiciones profesionales y en cierto sentido lo liberó de su super yo. Pero claro, Alejandro Gaviria es un hombre entre dos mundos y ni un cáncer puede liberarlo completamente de esa tensión. Incluso el primer trabajo que yo tuve después del Ministerio de Salud fue un trabajo aquí de un puesto que tiene un título o un nombre aparentemente muy grandilocuente, el director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, pero eso era un el que va a salvar el cambio climático, más o menos. No, por eso, pero eso era un cubículo aquí a 3 pisos de donde estoy, aquí en la oficina de la Rectoría de la Universidad de los Andes, y yo me sentía feliz en ese cubículo y algunas tardes me iba caminando hasta mi casa, 70 cuadras, feliz. Yo dije, soy libre, no tengo guardaespaldas, no tengo nada. Ese mundo me gusta. ¿Y por qué aceptó la rectoría? Perdón si ya me estoy poniendo como periodístico. No, No es mi intención. Cuando me llamaron a decir que si quería participar en el proceso de la rectoría, yo dije, este es un puesto como natural para mí, ¿no? Yo pues había tenido mucho vínculo con la Universidad de los Andes, no tenía mucho sentido decir que no. Pero me acuerdo muy bien a la hora de almuerzo, ese día que me llamaron, finales de mayo del año 2019, me llamó el presidente del Consejo Superior a decirme, usted es el rector de la Universidad de los Andes, acaba de ser elegido de manera mayoritaria, 23 votos contra 12, una cosa así. Nunca lo he dicho, yo no estaba completamente feliz. Yo dije, hijo de madre, me cambió la vida, ahora otra vez vuelven las obligaciones. Y cuando asumí la rectoría en julio de ese año, 2019, viví una época muy dura, Andrés y Nicolás. Mi papá se murió al mes y yo empecé a tener problemas de insomnio. Y en algún momento dije, yo, ¿para qué me compliqué la vida, no? Y al tiempo hay que complicarse la vida, ¿o no? Sí, yo creo que sí, Hay un texto que se llama Complicarse la vida. Sí, hay que complicarse la vida. Yo una vez leí por allá un texto importante, en el fondo las vidas que uno admira en retrospectiva no fueron las más felices o las más satisfechas, fueron las vidas que se complicaron, ¿no? Entre la libertad y la asunción de grandes responsabilidades, Alejandro parece estar controlado por unos impulsos que una y otra vez lo llevan a complicarse la vida. Me sale esa pregunta de ¿cuándo debería uno complicarse la vida y cuándo no? Que esto sin duda depende de cada caso, pero depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Yo creo que si está joven y no tiene responsabilidades, pues ese es el momento de hacerlo mucho más fácil, ¿no? Si la oportunidad que tiene de complicarse la vida es una oportunidad, dijéramos, atractiva, si sea difícil, un cargo, dijéramos, en el servicio público, yo creo que vale la pena también. Si uno ya lleva mucho tiempo en un cargo y siente que ya hay un porcentaje grande de piloto automático, yo creo que también llegó el momento de complicarse la vida. Si uno siente que creativamente se está ya paralizado, yo creo que es el momento de complicarse la vida también. Obviedades, pero yo creo que son importantes. Alejandro Gaviria le tiene fe a los hobbies. Yo creo mucho también en los hobbies, me parece como importante. Entonces yo veo mucha gente está resignada, pero encuentra una vida por fuera y son fotógrafos muy buenos. A mí, por ejemplo, ahora me ha gustado estos últimos días la astrofotografía, o les gusta la literatura, o escriben poemas.
o son muy buenos deportistas. Entonces, hay un complemento que también es importante en la vida. Entonces, a veces cuando me imagino gente que no está muy contenta en su trabajo, yo digo, no importa, tienen una vida por fuera del trabajo que les da una satisfacción. Pero ojalá tuviera uno ese equilibrio. Los hobbies para Alejandro son el producto natural de una curiosidad insaciable, lo que también hace inevitable que sea inconstante con muchos de ellos. Siempre he tenido un apetito desaforado, ¿no? Me gustaría saberlo todo, ¿no? Este libro, esta cosa, y eso ha sido interesante, ¿no? Porque yo creo que eso también es una especie de protección contra el aburrimiento. Yo raras veces me aburro en eso porque siempre tengo un libro que leer, una cosa que aprender, pero soy un poco inconstante, ¿no? Como con ese apetito como por todo que se convierte en pequeñas cosas que se hacen y se abandonan con el tiempo. Y uno de ellos ha sido la astronomía. Yo estaba todavía en la universidad, tenía un trabajito programando computadores y abrí una plática y quería comprar un telescopio. Había un localito por allá en el Centro Comercial San Diego en Medellín y yo iba a abrir el telescopio, pero valían mucha plata. Y encontré un aviso clasificado, algo que hoy en día no se usa, en un periódico que ya no existe. El Mundo de Medellín, alguien que vendía telescopios. Y fui con mi hermano Pascual al barrio Belén Rincón y encontramos un estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia que hacía unos telescopios hechizos muy bonitos y le compramos el telescopio. Era año 88, esa misma época violenta de Medellín, y yo venía en el carro con mi hermano con ese telescopio que era un tubo negro de este tamaño. Lo pusimos en la maleta del carro y nos paró la policía llegando ya a la casa. Y el policía me dice, habla la maleta del carro. Yo la abrí y ve esta cosa así, de este tamaño, y dice el policía, ¿qué hijo de puta bazooka? Y el problema para convencer al policía que ese era un telescopio hechizo que yo había comprado para mirar las estrellas. Eso tenía unas patas de aluminio que parecía como la forma de cargar la bazooka, así. ¿Por qué te gusta? Creo que las bazucas. No las bazucas en concreto, sino el universo. Es una pregunta rara, pero pues sé además que eres seguidor, o como se quiera decir, de Carl Sagan y como esto. Sí, me gusta ese sentido de la insignificancia cósmica, Nicolás. Me gusta este gran misterio, ¿no? Esta idea loca de que hay 300.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y otras 400.000 o 500.000 millones de galaxias, ¿no? Esa inmensidad, pero también esa capacidad del ser humano de pensar el universo que se piensa a sí mismo, dijéramos en la conciencia humana, que en el fondo no es otra cosa que un accidente de la evolución. Ese sentido de la vida, encontrarlo ahí, siempre me ha gustado, ¿no? Desde el colegio, desde ver Cosmos de Carl Sagan. Y me parece que es iluminador en cierto sentido porque le da un contexto a las ambiciones humanas. Estas luchas políticas que nos consumen y nos hacen matarnos del día a día, yo creo que serían menores si tuviéramos ese sentido, ¿no? Por eso me gusta tanto este texto de Carl Sagan cuando se observa la Tierra por allá desde los confines del sistema solar y se ve como un pequeño puntico insignificante. Y dice, bueno, por un pedacito de tierra en ese punto nos estamos matando. Entonces me parece que hay algo interesante en eso, ¿no? En ese sentido de la insignificancia cósmica que algo nos enseña. Y sobre todo en esta época de la indignación superficial y en esta época donde nos tomamos demasiado en serio ciertas ideas, ciertas formas de entender las sociedades humanas. Esta idea inquietante de que el hombre mata más por saciedad ideológica que por necesidades básicas, en el fondo necesita algo de eso, necesita algo de conciencia y gratitud cósmica. No es una idea original, por supuesto, yo creo que es una idea que está en mucha parte de la poesía. La inmensidad del universo sumada a nuestra pequeñez tiene una implicación obvia. No podemos lograrlo todo ni tampoco conocerlo todo. Debemos, en cierto sentido, resignarnos a nuestras limitaciones naturales. Me acuerdo, puedo estar mal, pero ni siquiera tenemos las palabras, creo que citas a Borges en algún momento. Borges como con esta angustia de me voy a morir y no voy a poder leerlo todo, o algo por el estilo.
No, es un cuento que él tiene que se llama El Congreso, donde hay un esfuerzo como por representar el mundo. Entonces quieren leer todos los libros, conocer todos los idiomas, ¿no? Y una noche dicen, esta es una empresa loca, entonces renunciemos. Y el mundo no es conocible, simplemente disfrutemos el momento, ¿no? Entonces había como cierta resignación festiva cuando uno dice disfrutar. Esto ya va a sonar un poco Paulo Coelho, ¿no? Pero Esa era disfrutar la idea. esta ventanita que tenemos del universo es el rincón de la galaxia, ¿no? Sí. El mundo, Es, mirarlo con asombro, que es lo que han dicho los poetas todo el tiempo y que nos olvida pues, todos los días. ¿Cómo terminaron de convencer al policía y que también se veían las estrellas con el aparato hechizo? El aparato se le dañó el espejito muy rápidamente, pero pude ver las lunas de Júpiter y una noche providencial con mi hermano Pascual. Pude verle los anillos a Saturno, ¿no? Con cierta emoción. El policía nos dejó ir cuando le contamos la historia, muerto de la risa. Maravilloso. Vamos llegando ya pasamos las 7, Alejandro. Para nosotros sería la mejor noticia del día si nos das 10 minutos más, si eso es posible. Adelante, completamente. Que es un poco, y a propósito quería citar creo que es una frase de ¿cómo se llama este novelista? Philip Roth, que vos citaste en algún momento, el de ningún hombre está exento de las calamidades de su tiempo. Y como si uno tiene en cuenta esa frase, ¿qué crees que exige nuestro tiempo de nosotros y también de nuestro trabajo? Y yo sé que vos nos querés dar consejos, pero ¿cómo pensarías vos esa exigencia rotiana? Yo creo, Andrés, que este no es un momento cualquiera, este es un momento más complejo que el que yo viví cuando empecé a trabajar. Yo creo que es un momento que está muy marcado por lo que está pasando en nuestro entorno, la crisis climática, esta pérdida de biodiversidad, esta encrucijada en la que estamos colectivamente como comunidad global cayendo. Y yo, si fuera a empezar a trabajar, sería consciente de eso. No para escoger el tipo de compañía, pero sí llevar ese tipo de reflexiones. Yo creo que tu generación, la generación pues, de Nicolás, que es la misma, yo creo que tendrían que tener eso, ¿no? Esa conciencia sobre lo que implica en este momento trabajar y las consecuencias que el trabajo tiene. Yo lo quisiera llamar conciencia prereflexiva, o sea, dar un paso atrás y decir, bueno, en el fondo, lo que yo estoy haciendo como parte de esta organización, de esta empresa, de este emprendimiento, ¿cómo cuadra en estos problemas? Eso me parece importante en este momento. Yo creo que también me parece importante complementar el mundo del trabajo con, si se puede, si hay tiempo, con ciertas formas de altruismo responsable. Yo creo que eso es un buen complemento, ¿no? Hacer parte los fines de semana de otra empresa, ¿no? De otro tipo de forma de conectarse con el mundo y con la realidad. La gente que hace eso no solamente va a encontrar más sentido, sino va a vivir un poco más feliz. Y encontrar espacios para leer. A mí me parece, eso siempre me ha parecido importante, Andrés. Nicolás, no dejen de leer, ¿no? Esas personas, a mí también se me aproximan personas en los 30, los 35, que están en su trabajo, no tienen mucho tiempo, pero encuentran en la literatura también un refugio muy interesante. Yo creo que ahí hay un mundo que me ha parecido a mí siempre un mundo donde cuando incluso estaba más frustrado en mi trabajo, yo encontraba cierto solaz, cierto momento donde me estaba conectando con esa búsqueda de sentido. ¿Qué tendrá el arte que logra eso? Creo que a muchos nos ha pasado como esos refugios que da el arte. Yo creo que es una forma como de manifestación del espíritu humano muy esencial, ¿no? Que viene muy de adentro. A mí siempre me ha gustado, he tenido otro hobby también de esos tantos que abandono. Me gustan mucho las manifestaciones artísticas más viejas, ¿no? Las pinturas rupestres. Hay una cueva en Argentina donde hay unas manos pintadas. Y yo veo en eso al ser humano, ¿no? En su confusión, en medio de su ignorancia fundamental,
en medio de este no saber un poco qué estamos haciendo aquí, las 80, 85, 90 vueltas que le damos al sol. Veo algo en eso, ¿no? Entonces siempre he visto en el arte una búsqueda de sentido, esa esencia del ser humano ahí, me parece muy interesante. Genial. Nico, quería preguntar algo más sobre el futuro y la incertidumbre. No, creo que... Yo quiero decir algo sobre el futuro y la incertidumbre. Eso. No, y es el tema de la incertidumbre sobre el mundo laboral que enfrentan las nuevas generaciones. Para mí el mundo del trabajo, en mi mente por lo menos cuando empecé a trabajar, iba a ser muy parecido al de mi papá. Para ustedes no. O sea, todos estos trabajos que se van a destruir. Si yo les pregunto, Nicolás y Andrés, en 10 años, ¿ustedes qué se imaginan? Es mucha incertidumbre. Hoy 10 años son ciencia ficción. Y esa incertidumbre es compleja. Y esa incertidumbre sobre en qué me voy a desempeñar es difícil, pero yo la encuentro también fascinante. Si a mí me dijeran, hermano, ¿le gustaría haber nacido mejor en esta época? Yo diría de pronto sí. Me parece... A mí siempre me dio miedo como hipotecar el futuro, por eso es que tal vez he cambiado tanto como de profesión. Me daba miedo decir, bueno, yo voy a entrar en esta empresa, esto es lo que me gusta, que me va a quedar 25 años. Eso nunca me gustó. Y yo creo que encuentro en la incertidumbre cierto atractivo también, a pesar de todo. El futuro puede ser paralizante, no saber qué va a pasar. La idea, por ejemplo, de que lo que uno aprendió durante largos años en la universidad vaya a perder vigencia. Todo eso puede contribuir a que uno repudie la incertidumbre y que le parezca la peor de las injusticias. Pero existe otra opción, ver la incertidumbre como la llave que abre miles de puertas que hoy en día ni siquiera podemos imaginar. Esa es la visión esperanzadora que lleva a Alejandro Gaviria a decir, tal vez sí me habría gustado más nacer en esta época. ¿Qué priorizarías ante un mundo tan incierto? ¿Qué priorizarías en tu proceso de aprendizaje si hubieras nacido en esta época? Yo creo que hay una competencia que me ha parecido a mí muy importante en la vida, Nicolás, y es la de escribir y la expresión oral. Yo creo que esas dos cosas son muy, muy importantes en los ámbitos laborales y lo van a hacer incluso en ese futuro robotizado o mecanizado. Y priorizaría también trabajos más maleables. Vuelvo al mismo tema que yo creo que ha dominado mucho en nuestra conversación y es poder aprender. Yo priorizaría eso. Si yo tengo dos trabajos, uno paga 20-25% más que el otro, pero el segundo, el que paga menos, es un trabajo donde yo intuyo que puedo aprender más. Yo lo escogería. Antes de terminar, un par de preguntas tan difíciles como importantes sobre el trabajo. ¿Qué etiqueta le pondría uno como a ese gran derrotero, si no es la felicidad, lo que uno persigue con la vida profesional o lo que vos perseguías? ¿Cuál dirías que era? Pues uno del que ya hablamos es tener una o varias historias que contar, me parece interesante. Historias interesantes, no lineales, oblicuas, donde uno se vaya por un lado y se devuelva y después vaya por el otro. Eso me parece interesante. El otro, un sentido colectivo también, Andrés y Nicolás, ¿no? De haber contribuido a cierto tema, cierto ámbito de la realidad que trasciende un poco lo que uno puede hacer individualmente, también me parece un propósito en la vida. Y lo otro, pues se ha dicho muchas veces, es tomarse en serio esa búsqueda de sentido, ¿no? Hay una frase en el último libro de Aldous Huxley, ya moribundo, que dice, la vida es una ilusión, pero una ilusión que debemos tomarnos seriamente. Yo creo que esa es una frase que resume también un poco la forma como yo estaba a aproximarme a los retos de la vida. ¿Hay alguna... ¿Has llegado a articular de alguna manera
algo así como un fin último del trabajo con el que te sientas satisfecho, como algo así como decir, ¿para qué en últimas trabajar? Porque en últimas las respuestas que salen de eso siempre son muy románticas, pero no son del todo satisfactorias, o por lo menos para mí no son del todo satisfactorias, que es como para dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, para ayudar a los demás, no sé. Sí, esas respuestas son muy de cajón, ¿no? Primero, Andrés, un manifiesto existencialista, ¿no? Yo soy existencialista y creo, entonces, como dice el poeta, que quizás todas las empresas humanas son vanas. Entonces, que de nuevo uno tiene que buscar significado. Yo creo que el propósito es de pronto poder tener un trabajo en equipo colaborativo que contribuya a algo, que uno comience a ver, mire, lo que yo estoy haciendo todos los días, al final de cada día o al final de cada semana, parece tener sentido. Y lo hago como parte de un equipo. Eso me parece importante. Que uno le quede como ese residuo después, ¿no? Cuando uno hace una reflexión sincera con uno mismo, decir, yo estoy en un equipo que vale la pena, estoy trabajando con gente que aprecio, que quiero, y en el fondo estamos contribuyendo un poquito, no sé a qué, yo no voy a decir ni el país, pero contribuyendo un poquito a algo. Eso me parece importante. Se preguntarán ustedes que cuál es la conclusión de todo esto. ¿Cómo se resuelven las tensiones entre mundos opuestos? Uno quisiera que después de tanto vericueto y tanta tangente este episodio se resolviera con un mandato, con algún llamado a la acción preciso y claro, de tal manera que cuando nos quitemos los audífonos tengamos más o menos claro qué podemos hacer. Pues bien, no hay mandato. Si en algo insiste Alejandro, y aquí en 13% lo suscribimos, es que este es un mundo raro, un mundo complejo. Y por más que uno quisiera la solución a las tensiones y a las contradicciones humanas, las más de las veces no la hay. Pareciera ser que lo que corresponde es existir en medio de tensiones, en un vaivén permanente entre mundos opuestos y contradictorios. Eso para muchos podría ser una confirmación de lo vano que es todo, de lo inútil de las empresas humanas, como dice el poeta. Pero para otros, si nos incluimos en ese combo, es más un motivo de celebración del mundo, de la rareza y la complejidad humana. Y bueno, de esta chance efímera de pasar por lo que Alejandro Gaviria llama el planetica. Ya para cerrar, yo tengo como dos peticiones muy caprichosas y esto nunca lo hemos hecho, pero pues esta ocasión es diferente. Yo no sé si tenés a la mano este último libro tuyo, porque me gustaría pedirte que leyeras el poema, tal vez de la última página, el de Elkin Restrepo, página 140. Sí, este es un poema con el que yo me identifico, de un poeta antioqueño que se llama Elkin Restrepo. Es un poema, utilicé una fracción de este poema en un discurso de grado aquí en la universidad, y es un poema también sobre las expectativas demasiado grandes de la sociedad y de uno mismo, sobre el futuro y sobre lo que podemos hacer. Incluso yo lo pensé, Andrés, en los temas profesionales. ¿Te has pensado en eso? En bajarle un poquito el volumen a las expectativas. Sí. Y en tal vez tener una relación más fácil y más amistosa con el super yo. Dice así: no es una tarea fácil esta de tomarse día a día uno y darse forma y ordenar un sentido a todo y parecer natural y también convincente y alzarse, levantar el vuelo hacia una región más alta como si fuera poco, como si fuera nada, cargar con quien aquí muy dentro y con las mismas fuerzas, las mismas palabras, argumenta, contradice, echa pique, una a una, verdades, sueños, que uno levanta día a día, luchando, aferrándose hasta sangrar, a fin de cumplir con algo en la vida, al fin de alcanzar lo que nunca en verdad se te ha pedido. Maravilloso. Esa frase es muy dura, ¿no? De sangrar Tremendo. para alcanzar lo que en el fondo nunca nadie nos ha pedido. Sí.
Vivimos la época también, la era de la ansiedad, Andrés y Nicolás, ¿no? Sí. De una exigencia muy grande y entornos muy competitivos. Y esta es una protesta contra eso también. Ahí cito una frase de Andrés Caicedo que yo providencialmente recordé, ¿no? Que es muy dura. Dice, lo odio porque lucho por conseguirlo. Y yo encontré cierta forma de definir ciertas cosas en esa frase. Sí, de acuerdo. Y también esa frase tuya de no tienen que hacerlo todo, o por lo menos no todo ya, también de algún discurso. Creo que esa da en el clavo para nuestra generación. Completamente, completamente. Y ya la última, ya la última petición caprichosa, y con esto cerramos, Alejandro, era pedirte a vos, que te gustan los decálogos, que te inventaras un decálogo así improvisado, natural, que te salga sobre la marcha. No mentiras que no. Pero tal vez si pudiéramos cerrar así con un par de razones para celebrar la vida, que es esa palabra que vos usas tanto. Cuando yo estaba enfermo pues, de cáncer y traté de encontrar razones para celebrar la vida, lo más interesante es que no fueron muy grandilocuentes, ¿no? Eran fáciles, ¿no? Conversar con los amigos, ir al cine con la esposa, ir a caminar con mi hijo por el parque, tomarse una copa de vino, celebrar al final de un viernes en la tarde haber tenido una semana donde se pudo aportar algo. Cosas como esas, ¿no? Yo creo mucho en el poder del amor también, como algo que justifica nuestro tránsito efímero, dije en uno de sus discursos por este planetica. Pero en el fondo yo creo que la celebración de la vida requiere de alguna manera ser conscientes de las delicias de lo habitual, de lo que pasa todos los días. Y esa intuición básica, yo creo que es obvia cuando uno ve su vida amenazada y se nos va perdiendo. Hay una frase que yo utilizo de otro poeta, incluso que murió asesinado, de Salvador Roque Dalton, que decía combatir el orín de los días como cierta rutina. Y entonces las razones son las que cada quien sabe y lo sabe íntimamente, pero que de pronto ha olvidado en medio de pues, la rutina. Esas son las que yo podría citar. Yo, pues no lo dije de manera tan clara, para mí fue muy frustrante mi primera inserción en el mercado de trabajo y haber tenido un espacio como este, dijéramos, de reflexión en voz alta sobre lo que eso implica, habría sido buenísimo en este momento. Es un poco la magia también de la tecnología, lo que nos permite ahora compartir este tipo de experiencias. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight in the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow.
solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know. And I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know. And I love her.